No tengo piernas, pero cargaré tus maletas, dijo el anciano al extraño, pero era Jesús disfrazado. En los rincones más oscuros de una vieja terminal de autobuses, donde otros ven desecho humano, Dios ve un tesoro que está a punto de brillar como nunca antes. El sol de las 6 de la mañana se filtraba entre las grietas del techo oxidado de la terminal de autobuses Cristóbal Colón en Comitán de Domínguez, Chiapas. En ese lugar donde convergían destinos y despedidas, donde el olor a diésel se mezclaba con el aroma del café de olla y los tamales oaxaqueños, un hombre esperaba cada amanecer con una sonrisa que desafiaba su realidad. Severino Lázaro tenía 64 años y había perdido ambas piernas en un accidente de trabajo cuando era joven albañil. Desde entonces, hace ya 30 años, se había convertido en parte del paisaje de esa terminal. Su oficina era un pedazo de cartón doblado que colocaba junto a la entrada principal, y sus herramientas de trabajo eran sus brazos fuertes como troncos de ceiba y una carriola oxidada que había encontrado abandonada años atrás. Vestía una camisa a cuadros descolorida, con más remiendos que tela original, y un pantalón café que había cosido él mismo para adaptarlo a su condición. Sus zapatos, aunque desgastados, siempre estaban lustrados con un pedazo de franela que guardaba como tesoro. «La dignidad no cuesta dinero», solía decir, mientras se aseaba cada mañana en el baño público de la terminal, usando el agua fría que caía a gotitas del grifo descompuesto. Severino no pedía limosna. Él trabajaba. Con una voz ronca pero amable, ofrecía sus servicios a los viajeros. «¿Le ayudo con sus maletas, jefe? ¿Las cargo hasta el autobús?» Sus brazos, fortalecidos por décadas de cargar equipajes, podían levantar maletas que pesaban más que él mismo. Se desplazaba con agilidad sorprendente usando sus manos y había desarrollado una técnica especial para subir las maletas hasta los compartimentos más altos de los camiones. Los buenos días le daban entre 50 y 80 pesos, los malos apenas 20. Con eso compraba 2 bolillos, un vaso de atole y, cuando le sobraba, una lata de sardinas que compartía con Canela, una perra callejera que había adoptado o que lo había adoptado a él. Nunca supo bien cuál de los dos tomó la decisión. La gente reaccionaba de maneras diferentes ante Severino. Los turistas extranjeros, llenos de pena ajena, le daban propinas generosas mientras evitaban mirarlo directamente. Las familias humildes del pueblo lo saludaban con respeto. Algunos incluso lo llamaban Don Severino. Pero los empresarios de traje, los políticos de paso y los jóvenes con celulares caros lo trataban como si fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario deteriorado de la terminal. Esa mañana de octubre, mientras organizaba su carriola y doblaba con cuidado su cartón colchón, Severino notó algo diferente en el ambiente, una sensación extraña, como si el aire mismo tuviera una densidad distinta. Canela, que siempre dormía a su lado, estaba inquieta, moviendo la cola de forma nerviosa y mirando hacia la entrada de la terminal, como si esperara a alguien especial. «¿Qué pasa, Canelita? ¿También tú sientes algo raro hoy?», le preguntó mientras le acariciaba las orejas. La perra lo miró con esos ojos café que parecían entender cada palabra, y después volvió a dirigir su atención hacia la puerta. Severino se acomodó en su lugar de siempre, revisó que su carriola estuviera en buenas condiciones y se dispuso a comenzar otro día de trabajo. No sabía que esa mañana su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que antes de que cayera la noche se encontraría cara a cara con un milagro que desafiaría todo lo que creía saber sobre la justicia, la recompensa y el amor divino. La terminal comenzó a llenarse de pasajeros matutinos, campesinos que iban a vender sus productos a San Cristóbal, estudiantes que viajaban a Tuxtla, comerciantes que buscaban mejor suerte en otros pueblos. Todos con prisa, todos con sus propias preocupaciones, todos pasando junto a Severino como si fuera una sombra más en las paredes manchadas de humedad. Pero hoy
sería diferente. Hoy, alguien muy especial también llegaría a esa terminal. ¿Sabías que las historias más hermosas nacen en los lugares más inesperados? Si esta historia te está tocando el corazón, ayúdame dándole like a este video y suscribiéndote al canal para no perderte el desenlace. También déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa mucho para mí. A veces, cuando creemos que ya tocamos fondo, la vida nos enseña que aún podemos caer más profundo. El día transcurrió como todos los anteriores hasta las 3 de la tarde, cuando llegó el autobús de lujo Ejecutivo Plus, procedente de la Ciudad de México. Severino observó cómo descendían pasajeros bien vestidos, con maletas de marca y teléfonos que costaban más que todo lo que él había ganado en su vida. Entre ellos bajó un hombre de unos 50 años, traje negro impecable, zapatos brillantes y una actitud que gritaba poder desde cada poro. Lo acompañaba una mujer mucho más joven, cargada de joyas que centelleaban bajo la luz de la tarde. Severino se acercó con su carriola, como había hecho miles de veces antes. «Buenos días, patrón. ¿Le ayudo con su equipaje?», preguntó con su sonrisa honesta, esa misma que había mantenido durante 30 años de trabajo. El hombre lo miró de arriba abajo con una expresión de asco que Severino conocía bien, pero que nunca dejaba de lastimarlo. «Aléjate de nosotros, miserable. No queremos que toques nuestras cosas con esas manos sucias». La mujer se refugió detrás de su acompañante como si Severino fuera contagioso. «¡Qué horror! ¿Por qué permiten que esta cosa esté aquí? Es repugnante», exclamó cubriendo su nariz con un pañuelo perfumado. «Guarda esa carriola antes de que llame a seguridad», gritó el hombre, empujando la carriola con el pie. El pequeño vehículo se volcó, desparramando los pocos objetos personales de Severino, su botella de agua, un pedazo de pan que guardaba para la cena y una fotografía amarillenta de su madre, lo único que conservaba de su familia. Severino se apresuró a recoger sus pertenencias mientras el hombre seguía gritando. «Esta terminal es una vergüenza, llena de pordioseros que espantan a la gente decente». Los otros pasajeros se detuvieron a mirar el espectáculo. Algunos parecían incómodos, pero nadie intervino. El silencio era ensordecedor, roto solo por las risas crueles de la pareja y los murmullos de quienes grababan con sus celulares. «Perdone, patrón», murmuró Severino, recogiendo la foto de su madre que había caído cerca de los zapatos del hombre. «No quise molestarlo». «¡No me toques!», rugió el rico, dándole una patada en el hombro que lo hizo caer hacia atrás. «Y no me digas patrón, yo no soy patrón de basura como tú». Severino sintió algo quebrarse en su pecho, no por el golpe físico, sino por la humillación pública. Algunos trabajadores de la terminal aparecieron, pero en lugar de defenderlo, se acercaron nerviosos al hombre de traje. «Disculpe las molestias, señor», dijo el supervisor de la terminal. «Nosotros nos encargamos de que este problema no lo vuelva a molestar». «Más les vale. Pagaré para que saquen a esta plaga de aquí», amenazó el hombre mientras se alejaba con su acompañante, quien seguía riéndose y tomando fotos como si fuera un espectáculo divertido. Cuando la multitud se dispersó, Severino quedó solo en el suelo, recogiendo los pedazos de su dignidad junto con sus pertenencias. Canela se acercó y le lamió la cara, como si entendiera su dolor. «Ya, Canelita», susurró con voz quebrada, «no pasa nada. Estamos acostumbrados, ¿verdad?». Pero sí pasaba algo. Por primera vez en 30 años, Severino sintió que tal vez ese hombre tenía razón. Tal vez él era solo basura, un estorbo para el mundo. Se miró las manos, callosas y marcadas por el trabajo, y por primera vez se preguntó si su madre estaría orgullosa de lo que había llegado a ser. El supervisor de la terminal se acercó con cara de preocupación, pero no por Severino, sino por el dinero que podría perder si ese hombre rico cumplía su amenaza. «Don Severino», le dijo con una sonrisa falsa, «tal vez sería mejor que por unos días no viniera por aquí».
Ya sabe, hasta que las cosas se calmen. Esas palabras fueron la estocada final. 30 años trabajando en ese lugar, 30 años siendo parte del paisaje, y ahora lo corrían como a un perro. Sin protestar, porque no tenía fuerzas para hacerlo, Severino asintió y comenzó a empujar su carriola hacia la salida. Mientras se alejaba, escuchó los murmullos de algunos pasajeros. «Pobrecito, no merecía eso. Qué crueles fueron. Alguien debería haberlo defendido». Pero nadie lo había hecho. Las palabras de lástima después del daño no curaban las heridas del alma. Esa noche, Severino durmió en un callejón cerca de la terminal, mirando las estrellas a través del hueco de una lámina rota. Canela se acurrucó junto a él, y por primera vez en décadas, Severino lloró. No por hambre, no por frío, no por dolor físico. Lloró por la soledad más profunda que había sentido jamás, por la sensación de ser invisible, de no importarle a nadie en este mundo. «Diosito», murmuró mirando al cielo, «si de verdad existes, dame una señal de que valgo algo, de que no soy la basura que dicen que soy». Lo que Severino no sabía era que su oración estaba a punto de ser escuchada de la manera más inesperada posible. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando creemos que Dios nos ha abandonado, es precisamente cuando Él está más cerca de nosotros. Habían pasado 5 días desde la humillación pública. 5 días en los que Severino había vagado por las calles de Comitán como un fantasma, sobreviviendo con las monedas que algunos comerciantes le daban a escondidas y los restos de comida que encontraba en los basureros detrás de los restaurantes. Su cuerpo, debilitado por la edad y los años de trabajo pesado, comenzó a resentir la falta de alimento regular. Las manos le temblaban, no solo de hambre, sino de una tristeza profunda que parecía haber anidado en sus huesos. Canela, fiel compañera, había adelgazado también, pero nunca se separaba de su lado. Esa mañana de lunes, Severino despertó en el Parque Central con una tos seca que le desgarraba el pecho. El frío de la madrugada había calado hasta sus huesos y cuando intentó incorporarse, el mundo le dio vueltas. Se quedó allí tendido unos minutos, mirando el cielo gris que amenazaba lluvia. «Canelita», murmuró a la perra que dormitaba junto a él. «Creo que ya me cansé, mi niña. Ya no sé para qué seguir luchando». La perra abrió los ojos y lo miró con esa comprensión inexplicable que solo los animales poseen. Se acercó y recostó su cabeza en el pecho de Severino, como diciéndole que no estaba solo. A las 8 de la mañana, cuando los comerciantes comenzaron a abrir sus locales, Severino reunió fuerzas para acercarse a la panadería La Guadalupana, donde la señora Marta, una mujer de corazón grande, le había dado trabajo esporádico limpiando el frente de la tienda. «Buenos días, señora Marta», saludó quitándose la gorra raída que siempre llevaba puesta. La mujer, de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un chongo y un delantal manchado de harina, salió de detrás del mostrador con una expresión de preocupación genuina. «¡Ay, don Severino! ¿Qué le pasó? Se ve muy demacrado», exclamó acercándose a él. «Me dijeron que hubo problemas en la terminal. ¿Es cierto que ya no puede trabajar allá?» Severino bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos compasivos de la señora Marta. «Sí, señora. Parece que ya no soy bienvenido en ningún lado». «Eso no es cierto», respondió ella con firmeza. «Usted es un hombre trabajador y honrado. Siempre lo he respetado por eso». Se quedó pensativa unos segundos, masticando el labio inferior, como hacía cuando tomaba decisiones importantes. «Mire, don Severino, yo no tengo mucho, pero sí tengo trabajo. Si quiere, puede ayudarme aquí en la panadería. No puedo pagarle mucho, tal vez 100 pesos a la semana, pero sí puedo darle comida todos los días y un lugar donde dormir en la bodega de atrás». Los ojos de Severino se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en días que alguien le mostraba bondad genuina, sin lástima condescendiente, sino respeto real por su persona. «Señora Marta», balbuceó,
No sé cómo agradecerle. Yo trabajo duro, se lo prometo. Y Canela no come mucho, solo las tortillas que le eche de vez en cuando. Por supuesto que Canela también es bienvenida, sonrió la mujer. Los animales fieles valen más que muchas personas. Durante los siguientes 3 días, Severino trabajó con una energía renovada. Llegaba a las 5 de la mañana para ayudar a encender el horno, barría toda la panadería, acomodaba los panes en los anaqueles y atendía a los primeros clientes con una sonrisa que poco a poco regresaba a su rostro. La señora Marta lo trataba con dignidad, lo llamaba Don Severino delante de todos los clientes, y cuando alguno hacía comentarios despectivos sobre su condición física, ella los ponía en su lugar con firmeza. Don Severino es un trabajador ejemplar y merece respeto. Pero el destino tenía otros planes. El jueves por la tarde, mientras Severino organizaba los bolillos en el mostrador, llegó un inspector de salubridad acompañado de un hombre que Severino reconoció inmediatamente. Era el mismo rico que lo había humillado en la terminal. «Así que aquí está el maldito tullido», murmuró el hombre con una sonrisa cruel. «Inspector, como puede ver, esta panadería emplea a elementos indeseables que representan un riesgo sanitario para la comunidad». El inspector, un hombre joven que claramente se sentía intimidado por la presencia del rico, comenzó a revisar cada rincón de la panadería con lupa. Encontró pretextos absurdos, que si las manos de Severino no estaban lo suficientemente desinfectadas, que si su condición física representaba un riesgo de contaminación, que si permitir animales, Canela, en el establecimiento violaba las normas de salubridad. «Me temo que tendremos que clausurar temporalmente el establecimiento», anunció el inspector, mientras pegaba sellos oficiales en la puerta. La señora Marta, con lágrimas en los ojos y temblando de impotencia, abrazó a Severino. «Lo siento mucho, don Severino. Esto no es justo». El hombre rico se acercó a Severino con una sonrisa sádica. «Ya aprendiste la lección. En este mundo hay lugares para la gente como tú, y no son los lugares donde está la gente decente». Esa noche, Severino se encontró otra vez en la calle, pero esta vez con algo mucho peor que hambre, con la certeza de que estaba solo contra un mundo cruel que parecía empeñado en destruirlo. A veces, los ángeles llegan disfrazados de personas que nadie más voltea a ver. Era viernes por la mañana, cuando Severino regresó a la terminal de autobuses. No porque estuviera permitido trabajar allí, sino porque no tenía otro lugar a donde ir. Se sentó en la acera de enfrente, bajo la sombra de un árbol de mango, y observó desde la distancia el movimiento constante de viajeros que entraban y salían. Canela se había vuelto más protectora desde los últimos acontecimientos. No se separaba de él ni un momento, como si presintiera que su amo necesitaba toda la compañía posible. Severino la acariciaba mecánicamente mientras veía pasar la vida de otros, sintiéndose como un espectador eterno de una película en la que él no tenía papel. A las 10 de la mañana, cuando el sol comenzaba a picar fuerte, vio llegar un autobús viejo y destartalado, de esos que hacen las rutas más largas y baratas del sureste mexicano. De él bajaron campesinos, estudiantes de escasos recursos, trabajadores migrantes, y al final, cuando ya casi todos habían descendido, apareció un anciano que inmediatamente llamó la atención de Severino. El hombre tendría unos 70 años, tal vez más. Era moreno, de estatura media, con el cabello completamente blanco y una barba rala que le daba un aspecto de patriarca bíblico. Vestía ropa sencillísima, un pantalón de mezclilla muy usado, una camisa blanca que había visto mejores días y unos guaraches de cuero desgastado que hablaban de muchos kilómetros caminados. Cargaba 2 maletas viejas que parecían pesarle enormemente. A cada paso que daba, se detenía para tomar aire, y Severino pudo notar cómo le temblaban las manos por el esfuerzo.
El anciano miró a su alrededor con esos ojos claros que algunas personas mayores tienen, como si vieran más allá de lo evidente. Severino observó cómo los pasajeros, los taxistas y hasta los cargadores oficiales de la terminal pasaban junto al anciano sin ofrecerle ayuda. Algunos lo miraban con desdén, otros simplemente lo ignoraban como si fuera invisible. El viejo intentó detener a un taxista para que lo ayudara con las maletas, pero el conductor lo rechazó con un gesto despectivo. «Búsquese a otro, yo no trabajo gratis». Durante varios minutos, el anciano permaneció de pie junto a sus maletas, claramente agotado, mirando a su alrededor, esperando alguna mano amiga que no llegaba. El sol se había vuelto implacable, y Severino pudo ver cómo el sudor le corría por la frente arrugada. Fue entonces cuando algo se movió en el pecho de Severino, algo más fuerte que su propia desgracia. Sin pensarlo dos veces, se incorporó y comenzó a cruzar la calle empujando su carriola. Canela lo siguió, como siempre. «Buenos días, señor», saludó Severino al llegar junto al anciano. «¿Necesita ayuda con su equipaje?» El viejo levantó la mirada y por un momento sus ojos se encontraron. En esa fracción de segundo, Severino sintió algo extraño, una calidez que no podía explicar, como si hubiera conocido a ese hombre toda la vida. «Sería una bendición, hijo», respondió el anciano con una voz suave pero profunda. «Estas maletas pesan más de lo que estas viejas manos pueden cargar». Severino notó inmediatamente algo peculiar en la forma de hablar del extraño. No tenía acento regional específico. Hablaba con una pureza del español que ya no se escuchaba mucho. Y cuando lo llamó hijo, no sonó condescendiente como cuando otras personas lo hacían, sino genuinamente cariñoso. «Con todo gusto», respondió Severino, colocando las maletas en su carriola. Efectivamente pesaban mucho, más de lo normal. Pero él había cargado equipajes pesados durante décadas. «¿A dónde necesita llegar?» «Por ahora solo necesito salir de aquí», sonrió el anciano. «Después veremos a dónde me lleva el camino». Mientras empujaba la carriola, Severino no pudo evitar fijarse en varios detalles extraños del anciano. A pesar de su ropa humilde, caminaba con una dignidad impresionante, como si fuera un rey disfrazado. Sus manos, aunque arrugadas, no tenían las manchas típicas de la vejez, y había algo en sus ojos, una mezcla de sabiduría antigua y compasión infinita que Severino nunca había visto en nadie más. «Disculpe que le pregunte», dijo Severino mientras caminaban. «¿De dónde viene usted?» «De muy lejos, hijo», respondió el anciano. «He viajado mucho, visitando lugares donde la gente necesita esperanza». «¿Y no le da miedo viajar solo a su edad?» El anciano se detuvo y miró a Severino con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «¿Miedo? No, hijo. Cuando uno camina haciendo el bien, nunca está realmente solo». Severino sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor de la mañana. Había algo en las palabras de ese hombre que tocaba algo muy profundo en su alma. «Oiga», continuó el anciano mientras reanudaban la caminata, «me fijé que usted ayuda a la gente aquí en la terminal. ¿Hace mucho que se dedica a esto?» 30 años, señor», respondió Severino con un suspiro. «O hacía, hasta hace poco. Parece que ya no soy bienvenido aquí». «¿Y por qué dice eso?» Severino le contó brevemente lo ocurrido, sin amargura, solo con la resignación de quien ha aceptado su destino. El anciano escuchó cada palabra con atención, asintiendo ocasionalmente, como si entendiera mucho más de lo que Severino estaba diciendo. «Hijo», dijo el anciano cuando terminó el relato, «déjame decirte algo que aprendí hace mucho tiempo. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por lo que tiene en el corazón. En el momento en que decidimos dar lo único que tenemos por alguien más, es cuando verdaderamente entendemos lo que significa ser humano». Habían caminado unas 6 cuadras cuando el anciano se detuvo bajo la sombra de una ceiba centenaria que crecía en el pequeño Parque San Sebastián.
Su respiración era laboriosa y el sudor le corría por la frente, a pesar de que Severino había estado cargando todo el peso. «Perdóneme, hijo», dijo jadeando, «estas piernas ya no son lo que eran. ¿Podríamos descansar un momento?» «Por supuesto, señor», respondió Severino, ayudándolo a sentarse en una banca de concreto agrietada. «¿Se siente bien? ¿No le duele nada?» El anciano se tocó el pecho con una sonrisa cansada. «Solo el peso de los años, hijo. Solo eso». Severino notó que el color del rostro del anciano había cambiado. Estaba más pálido y tenía esa expresión que él conocía bien de sus años cuidando a su madre enferma. Era el aspecto de alguien que necesitaba ayuda médica pronto. «Señor, ¿tiene familiares aquí? ¿Alguien a quien pueda llamar?», preguntó preocupado. «No, hijo. Estoy solo, como muchos de nosotros», respondió el anciano, pero sin autocompasión. «Pero no te preocupes, estas crisis pasan. Ya he tenido varias». «¿Crisis? ¿Del corazón?», Severino se alarmó. «Necesita ver a un doctor. El hospital está cerca, puedo llevarlo». «No tengo dinero para médicos, hijo», suspiró el anciano. «Y además, ¿tú crees que me van a atender bien siendo como soy?». Severino miró al anciano y después se tocó los bolsillos de su pantalón. Allí tenía exactamente 120 pesos, todo el dinero que le quedaba en el mundo. Era lo que había ahorrado en sus últimos días trabajando con la señora Marta. Era su reserva de emergencia, su única protección contra el hambre de los próximos días. Por un momento, la lógica luchó contra su corazón. Ese dinero significaba comida para él y para Canela durante al menos una semana. Sin ese dinero, tendría que volver a rebuscar en la basura, a pedir caridad, a humillarse otra vez. Y después de todo lo que había pasado, no estaba seguro de tener fuerzas para volver a levantarse. Pero al mirar los ojos del anciano, algo más poderoso que la lógica se apoderó de él. Era la misma fuerza que lo había hecho ayudar a miles de viajeros durante 30 años, la misma que lo hacía compartir su comida con Canela cuando apenas tenía para él, la misma que su madre le había enseñado cuando era niño. «Mi hijo, cuando veas a alguien que necesita más que tú, comparte lo poco que tengas. Dios siempre ve esos actos». «Señor», dijo Severino, sacando el dinero de su bolsillo, «tome esto para el doctor. No es mucho, pero debe alcanzar para la consulta y algunos medicamentos». El anciano miró los billetes arrugados que Severino le extendía y por primera vez desde que lo conocía, su expresión cambió completamente. Era como si hubiera visto algo extraordinario. «Hijo», murmuró con voz quebrada, «este dinero es todo lo que tienes, ¿verdad?». Severino asintió sin poder sostenerle la mirada. «Sí, pero usted lo necesita más que yo. Yo soy joven todavía. Puedo conseguir más trabajando». «¿Joven?», sonrió el anciano. «Hijo, tú ya tienes 64 años. No tienes piernas, acabas de perder tu trabajo, no tienes familia, no tienes casa. Este dinero es lo único que se interpone entre tú y la miseria absoluta. ¿Y me lo das a mí?». «Es lo correcto», respondió Severino simplemente. «Mi mamá siempre me decía que Dios nunca abandona a quien ayuda al prójimo. No sé si sea cierto, pero es lo único que sé hacer». El anciano tomó los billetes con manos temblorosas, pero no se los guardó. Los sostuvo contra su pecho, como si fueran el tesoro más valioso del mundo. «¿Sabes lo que acabas de hacer, hijo?», preguntó con voz muy suave. «Darle dinero para el doctor», respondió Severino confundido. «No», el anciano negó con la cabeza. «Acabas de pasar la prueba más difícil que existe, darlo todo cuando no tienes nada. Acabas de demostrar que tu corazón vale más que todo el oro del mundo». Severino no entendía por qué el anciano hablaba como si lo conociera de toda la vida, ni por qué sus palabras le causaban esa sensación extraña en el pecho, como si algo muy importante estuviera a punto de suceder. «No se preocupe por mí, señor», dijo Severino levantándose. «Mejor vámonos al hospital antes de que se sienta peor». Pero cuando se volteó para tomar la carriola, el anciano le puso una mano en el hombro. Esa simple caricia
fue como un relámpago de calidez que recorrió todo su cuerpo. «Severino», dijo el anciano, y al escuchar su nombre en esos labios, el corazón se le detuvo por un segundo. «¿Cómo sabe mi nombre?», murmuró, sintiendo que las piernas le temblaban. «Hijo», sonrió el anciano con una expresión que Severino nunca olvidaría, «yo sé muchas cosas de ti. Sé que eres el hombre más generoso de todo Comitán. Sé que has ayudado a miles de personas sin pedir nada a cambio. Sé que compartes tu comida con los perros callejeros. Sé que nunca has robado ni un peso, aunque hayas tenido hambre. Sé que honras la memoria de tu madre cada día de tu vida». Severino sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía todas esas cosas? Pero, sobre todo, continuó el anciano, sé que acabas de dar lo último que tenías por un extraño, sin saber quién soy, sin esperar nada a cambio. Y por eso, hijo mío, tu vida va a cambiar para siempre. Hay momentos en los que el velo entre lo humano y lo divino se vuelve tan delgado que podemos tocarlo con el alma. El aire alrededor de la ceiba parecía haber cambiado. Canela, que había estado tranquila todo el tiempo, comenzó a comportarse de manera extraña. Se acercó al anciano y se echó a sus pies, no con la cautela natural de un perro callejero, sino con la total confianza de quien reconoce a un amigo de toda la vida. «Canela nunca hace eso con desconocidos», murmuró Severino, cada vez más desconcertado. «Ella es muy desconfiada. Los animales ven lo que las personas a veces no pueden ver», respondió el anciano, acariciando suavemente la cabeza de la perra. «Ellos reconocen el amor verdadero sin necesidad de explicaciones». Severino se sentó pesadamente en la banca, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban, no por el cansancio físico, sino por la abrumadora sensación de que estaba viviendo algo que no podía comprender. «Señor», dijo con voz temblorosa, «yo no soy una persona importante. Soy solo un inválido que carga maletas. No entiendo por qué me habla como si me conociera, ni por qué dice que mi vida va a cambiar. Los hombres como yo no tienen vidas que cambien para bien». El anciano se sentó a su lado en la banca, tan cerca que Severino pudo sentir una calidez extraordinaria emanando de su cuerpo, como si tuviera una temperatura más alta que la normal, pero no de fiebre, sino de algo indefinible. «Severino», le dijo tomando sus manos callosas entre las suyas, «¿me permites que te cuente una historia?». Severino asintió, incapaz de articular palabra. Las manos del anciano eran increíblemente suaves para alguien de su edad aparente y tenían una fuerza gentil que lo tranquilizaba como no se había sentido tranquilo en años. «Hace mucho tiempo», comenzó el anciano con voz melodiosa, «vivió un hombre que también cargaba las cargas de otros. También era humilde, también era despreciado por los ricos y poderosos, también daba lo poco que tenía a quienes necesitaban más que él. ¿Sabes cuál era su recompensa?». «¿Cuál?», susurró Severino. «Era ver cómo su bondad se multiplicaba, cómo cada acto de amor que hacía se convertía en una semilla que florecía en el corazón de otros. Pero sobre todo, su recompensa era saber que nunca estaba solo, porque su Padre Celestial lo veía y lo amaba». «No, Padre Celestial». Severino sintió un escalofrío. «Sí, hijo, y ese mismo Padre que veía cada acto de bondad de ese hombre, también ha visto cada uno de los tuyos. Ha visto cada maleta que has cargado con amor, cada sonrisa que has dado cuando tenías ganas de llorar, cada peso que has compartido cuando tú mismo tenías hambre». El anciano se levantó de la banca y caminó unos pasos. Cuando se dio vuelta para mirar a Severino, había algo diferente en su aspecto, algo que hizo que el corazón le latiera tan fuerte que pudo escucharlo en sus oídos. «¿Sabes por qué no pude cargar mis propias maletas hoy, Severino?». «¿Por qué?», preguntó con la voz casi inaudible. «Porque necesitaba saber si todavía había en este mundo alguien capaz de ayudar sin esperar nada a cambio».
Necesitaba comprobar si existía aún un corazón tan puro que fuera capaz de dar su último peso por un extraño. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Severino sin que se diera cuenta. «No entiendo. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace un rato? ¿Que tu madre te había enseñado que Dios nunca abandona a quien ayuda al prójimo, pero que no sabías si era cierto?» Severino asintió, incapaz de hablar. «Pues déjame decirte que tu madre tenía razón», sonrió el anciano, y cuando sonrió, por un momento el sol pareció brillar más fuerte, las hojas de la ceiba se movieron sin que hubiera viento, y Canela comenzó a mover la cola con una alegría inexplicable. «Severino Lázaro», dijo el anciano caminando hacia él, «durante 30 años has cargado el equipaje de otros sin importar tu propia carga. Has dado comida teniendo hambre, has sonreído teniendo ganas de llorar, has trabajado siendo despreciado, has vivido como yo enseñé que se debe vivir, amando al prójimo como a ti mismo». Cuando el anciano estuvo frente a él, Severino vio algo que lo dejó sin aliento. Los ojos del hombre ya no eran simplemente claros, brillaban con una luz propia, una luz que parecía venir de muy adentro, de un lugar donde no existe la oscuridad. «¿Quién es usted?», susurró Severino, aunque en el fondo de su alma ya comenzaba a intuir la respuesta. «Soy alguien que ha estado esperando mucho tiempo para encontrarte, hijo. Soy alguien que conoce cada lágrima que has derramado, cada dolor que has sentido, cada acto de amor que has hecho en silencio». El anciano se acercó más y puso sus manos sobre los hombros de Severino. En ese momento, una sensación indescriptible lo inundó. Era como si toda la paz del mundo se hubiera concentrado en ese contacto, como si todos los dolores de su vida se desvanecieran de golpe. «Hijo mío», le dijo el anciano con una voz que ahora sonaba como coros angelicales, «tu prueba ha terminado, tu recompensa está por comenzar». Y entonces sucedió algo que Severino recordaría por el resto de su vida. Una luz dorada comenzó a emanar del cuerpo del anciano, una luz cálida y amorosa que no lastimaba los ojos, sino que los llenaba de la visión más hermosa que jamás había contemplado. Cuando Dios decide manifestarse, lo hace de la manera más simple y a la vez más poderosa que podamos imaginar. La luz que emanaba del anciano se intensificó gradualmente, pero no era una luz que encegueciera, sino una que parecía iluminar no solo el lugar, sino el alma misma de Severino. Era como si el sol hubiera decidido bajar del cielo para sentarse junto a él en esa banca desgastada del Parque San Sebastián. Severino quiso levantarse, quiso huir, quiso gritar, pero no podía moverse, no por miedo, sino por una reverencia tan profunda que sus músculos simplemente no le obedecían. Canela permanecía echada a los pies del anciano, completamente tranquila, como si esto fuera lo más natural del mundo. «No tengas miedo, Severino», dijo el anciano con esa voz que ahora resonaba con ecos de eternidad. «El miedo no tiene lugar donde hay amor perfecto». Usted es», balbuceó Severino, sin poder terminar la frase. «Soy quien tú crees que soy», respondió el anciano con infinita dulzura. «Soy quien ha caminado contigo todos estos años sin que te dieras cuenta. Soy quien estuvo presente cada vez que ayudaste a alguien, cada vez que compartiste tu comida, cada vez que sonreíste a pesar del dolor». Severino sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo su cuerpo temblaba, no de frío ni de miedo, sino de una emoción tan poderosa que no tenía nombre en ningún idioma humano. «¿Por qué yo?», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué a mí? Yo no soy nadie especial. Soy solo un inválido pobre que carga maletas». El anciano se arrodilló frente a él, poniendo sus manos sobre las piernas que Severino había perdido décadas atrás. Al contacto de esas manos, Severino sintió algo extraordinario. Por primera vez en 30 años, sintió sus piernas. «No eres nadie especial», sonrió el anciano. «Hijo, tú has sido especial desde el día en que naciste, pero te volviste extraordinario
el día en que decidiste que tu discapacidad no te impediría servir a otros, Señor. Severino ya no sabía cómo dirigirse a él. «Puedes llamarme como siempre me has llamado en tus oraciones», dijo el anciano. «Puedes llamarme como tu madre te enseñó a llamarme». «¿Jesús?», susurró Severino con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «Sí, hijo, soy yo, el mismo que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, el mismo que cargó una cruz por amor, el mismo que ama a los humildes y desprecia la soberbia de los ricos». En ese momento, la realidad de lo que estaba viviendo golpeó a Severino con la fuerza de un huracán. Estaba frente a frente con Jesucristo, el Salvador en quien había creído toda su vida, aquel a quien había orado en silencio durante décadas de sufrimiento. «Perdóname», sollozó Severino, tratando de arrojarse al suelo. «Perdóname por todas las veces que dudé, por todas las veces que me quejé en silencio, por todas las veces que pensé que me habías abandonado». «No tienes nada que pedir perdón», respondió Jesús, sosteniéndolo para que no se postrara. «Tú nunca me abandonaste, ni siquiera cuando tenías todas las razones para hacerlo. Tú seguiste amando cuando era más fácil odiar, seguiste dando cuando era más lógico guardar, seguiste sonriendo cuando era más natural llorar. Pero yo no soy bueno», insistió Severino. «He tenido pensamientos malos, he sentido envidia de los ricos, he deseado venganza contra quienes me humillaron. ¿Y crees que eso me importa?», rió Jesús con una risa que sonaba como música celestial. «Hijo, lo que me importa no son los pensamientos que pasan por tu mente, sino las decisiones que toma tu corazón. Y tu corazón siempre, siempre ha elegido el amor». Jesús se incorporó y extendió sus brazos hacia Severino. «Levántate, hijo». «No puedo, Señor, no tengo piernas». «Te digo que te levantes», repitió Jesús, y en su voz había una autoridad tan absoluta que el universo mismo parecía obedecer. Severino sintió una fuerza sobrenatural recorrer su cuerpo. Primero fue un hormigueo en donde alguna vez habían estado sus piernas, luego una calidez que se extendía por todo su torso, y finalmente una sensación que había olvidado por completo, la sensación de tener pies. Miró hacia abajo y no pudo creer lo que veía. Sus piernas estaban allí, completas, fuertes, como si nunca hubieran faltado. Se tocó los muslos, las rodillas, las pantorrillas. Todo era real, todo estaba ahí. «Levántate y camina», repitió Jesús. Con lágrimas de incredulidad y alegría, Severino se puso en pie. Sus piernas lo sostuvieron perfectamente. Dio un paso, luego otro. Luego comenzó a correr alrededor de la ceiba como un niño que descubre el mundo por primera vez. «Puedo caminar, puedo correr, Señor, puedo caminar», gritaba mientras Canela corría a su lado, ladrando de alegría. Cuando regresó junto a Jesús, se arrojó a sus pies llorando de gratitud. «Gracias, Señor, gracias por este milagro». «Este es solo el comienzo, Severino», sonrió Jesús. «Tu recompensa apenas está comenzando». ¿Pueden imaginar la emoción que debe haber sentido Severino en ese momento? Si esta historia los está conmoviendo tanto como a mí me conmueve contarla, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para ver cómo termina esta increíble historia. Los últimos capítulos los van a sorprender aún más. Cuando Dios decide recompensar a sus hijos fieles, su generosidad no tiene límites ni medidas humanas. Después del milagro de sus piernas restauradas, Severino pensó que ya había recibido más de lo que podría haber soñado en toda su vida. Pero Jesús tenía otros planes, planes que iban mucho más allá de la sanación física. «Camina conmigo hacia la terminal», le dijo Jesús, quien había vuelto a tomar su apariencia de anciano sencillo, aunque ahora Severino podía ver claramente el resplandor divino que rodeaba su figura. Severino caminó junto a él, sintiendo cada paso como un milagro renovado. Sus piernas se sentían fuertes, más fuertes de lo que habían sido incluso antes del accidente. Canela lo seguía, moviendo la cola con una alegría contagiosa.
Cuando llegaron a la terminal, Severino se dirigió instintivamente hacia su antigua carriola que había quedado abandonada junto a la entrada. Pero al acercarse, vio algo que lo dejó atónito. Junto a su carriola había una maleta negra, elegante, que definitivamente no había estado allí antes. «Ábrela», le dijo Jesús con una sonrisa misteriosa. Con manos temblorosas, Severino abrió la maleta. Adentro había más dinero del que había visto en toda su vida, fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, organizados meticulosamente. También había documentos, papeles oficiales que no entendía completamente. «¿Qué es esto, señor?», murmuró, sin atreverse a tocar el dinero. «Es tu recompensa por 30 años de servicio fiel», respondió Jesús. «Pero no solo por el servicio que prestaste cargando maletas, sino por el servicio que prestaste cargando esperanza en el corazón de miles de personas». Severino sacó uno de los documentos y, aunque le costaba trabajo leer, pudo distinguir algunas palabras importantes: Fundación Severino Lázaro, beneficencia, ayuda a necesitados. «No entiendo, señor. ¿Qué significa esto?». Jesús tomó los papeles y se los explicó con paciencia infinita. «Significa que ahora eres el director de una fundación que ayudará a personas como tú, trabajadores humildes, discapacitados desempleados, ancianos abandonados, gente que la sociedad prefiere no ver. Pero ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde viene tanto dinero? ¿Recuerdas al hombre rico que te humilló en la terminal?», preguntó Jesús. «¿Cómo olvidarlo? Esta mañana, mientras tú me ayudabas sin saber quién era yo, él tuvo un infarto en su oficina. Los médicos dicen que es un milagro que haya sobrevivido. En su cama del hospital reflexionó sobre su vida, sobre la crueldad que había mostrado contigo, sobre cómo había usado su dinero solo para lastimar a otros». Severino escuchaba con asombro, sin poder creer lo que oía. «Decidió cambiar su testamento», continuó Jesús. «Donó la mitad de su fortuna para crear una fundación que ayudara específicamente a personas discapacitadas trabajadoras como tú. Y pidió expresamente que tú fueras el director». «¿Él pidió eso? ¿El mismo hombre que me odiaba?». «El mismo», sonrió Jesús. «¿Sabes por qué?». Severino negó con la cabeza. «Porque cuando estaba entre la vida y la muerte, tuvo una visión. Vio cada acto de bondad que habías hecho en 30 años. Vio cómo siempre respondiste con amor a su odio. Vio cómo nunca te vengaste a pesar de tener todas las razones para hacerlo. Y comprendió que tú eras el ejemplo de lo que él debería haber sido». Las lágrimas corrían por las mejillas de Severino. «No lo merezco, Señor. No merezco tanto». «Por supuesto que lo mereces», exclamó Jesús con una firmeza amorosa. «Lo mereces porque nunca lo pediste, porque nunca lo esperaste, porque durante 30 años trabajaste solo por amor, no por recompensa». En ese momento, varios trabajadores de la terminal se acercaron. Era el supervisor que lo había despedido, acompañado de otros empleados. Venían con caras de sorpresa y preocupación. «Don Severino», dijo el supervisor con voz nerviosa, «necesitamos hablar con usted. Hay unos abogados que lo están buscando, dicen que es muy urgente». Jesús le susurró al oído: «Ve con ellos. Tu nueva vida está comenzando. Pero recuerda siempre, usa esta riqueza para ser las manos de Dios que ayudan a otros, como yo fui las manos que te ayudaron a ti». Severino se volvió para preguntarle algo más a Jesús, pero cuando lo buscó con la mirada, ya no estaba. Solo quedaba la maleta con el dinero, los documentos, y Canela moviendo la cola como si hubiera visto al mejor amigo de toda su vida. «¿Dónde está el anciano que estaba conmigo?», les preguntó a los trabajadores. «¿Cuál anciano, don Severino? Usted estaba solo aquí con su perro», respondió el supervisor confundido. Severino miró a su alrededor. No había rastro de Jesús, pero en el suelo, junto a donde había estado parado, encontró algo que lo hizo sonreír con lágrimas de gratitud: los 120 pesos que le había dado para el médico, doblados cuidadosamente, con una nota escrita a mano que decía: «Para que nunca olvides que quien da con amor, recibe con creces».
En ese momento, Severino entendió completamente lo que había pasado. Había sido visitado por el mismo Jesucristo, había sido sanado por sus manos, había sido recompensado por su bondad con una generosidad que solo Dios podía dar. Y mientras caminaba hacia su nueva vida, con sus piernas fuertes llevándolo hacia un destino que nunca había imaginado, supo que nunca más estaría solo. La verdadera recompensa de Dios no termina en quien la recibe, sino que se convierte en fuente de bendiciones para miles de personas más. 6 meses habían pasado desde aquel día que cambió la vida de Severino para siempre. La Fundación Severino Lázaro se había convertido en la organización de ayuda social más importante de todo el estado de Chiapas. Tenía oficinas en Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y había ayudado ya a más de 3,000 familias. Severino, ahora vestido con ropa digna pero siempre sencilla, había comprado una casa modesta en el centro de Comitán. No una mansión, no un palacio, sino una casa con lo necesario y con un patio grande donde Canela pudiera correr libremente. Lo que más le gustaba de su nueva casa era el cuarto extra que había convertido en refugio temporal para personas sin hogar que necesitaran un lugar donde dormir. Cada mañana, Severino se despertaba a las 5, como había hecho toda su vida. Pero ahora, en lugar de ir a la terminal a buscar trabajo, iba a supervisar los desayunos gratuitos que la fundación servía en 4 puntos diferentes de la ciudad. Él mismo ayudaba a servir los platos y siempre se quedaba hasta que el último necesitado hubiera comido. Don Severino, le había dicho el contador de la fundación apenas la semana pasada, con todo respeto, usted no necesita estar aquí todos los días sirviendo comida. Para eso tenemos empleados. Precisamente por eso necesito estar aquí, había respondido Severino con esa sonrisa humilde que nunca había perdido. Para recordar siempre quién soy y de dónde vengo. La fundación tenía varios programas. El más importante era el de Trabajo Digno, donde se empleaba específicamente a personas con discapacidades, adultos mayores y madres solteras. Severino había insistido en que los sueldos fueran justos y en que todos los trabajadores fueran tratados con el mismo respeto que él siempre había deseado recibir. También tenía el programa Segundo Chance, donde se ayudaba a expresidiarios a reintegrarse a la sociedad con trabajo y vivienda digna, y el programa Ángeles Invisibles, que proporcionaba sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y otros equipos médicos a personas que no podían pagarlos. Pero el programa más querido por Severino era Las Manos de Jesús, donde se entrenaba a voluntarios para identificar y ayudar a personas en situaciones extremas de necesidad. Cada voluntario llevaba una pequeña maleta con dinero en efectivo para emergencias, exactamente como había aparecido aquella maleta milagrosa junto a su carriola. Esa mañana de abril, mientras Severino supervisaba la construcción de una nueva cocina comunitaria, llegó corriendo uno de sus empleados más jóvenes, un muchacho llamado Miguel, que había sido ladrón hasta que la fundación le dio una oportunidad. Don Severino, gritaba agitado, tiene que venir a ver esto. En la terminal de autobuses hay algo que no va a creer. Severino dejó lo que estaba haciendo y acompañó a Miguel. Cuando llegaron a la terminal, se encontró con una escena que lo conmovió hasta las lágrimas. Había una fila enorme de personas, cargadores, vendedores ambulantes, limpiabotas. Todos los trabajadores humildes de la terminal estaban formados con maletas y equipajes. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Severino. Se acercó un hombre mayor, un cargador que Severino conocía desde hacía años. Don Severino, le dijo con voz emocionada, todos queremos trabajar para usted, no por el dinero, sino porque sabemos que con usted vamos a ser tratados como personas, no como basura. Otro cargador se adelantó. Don Severino, todos hemos visto cómo cambió su vida, pero sobre todo hemos visto cómo no cambió usted.
Sigue siendo el mismo hombre humilde que compartía su comida con los perros. Queremos trabajar con alguien así. Una mujer mayor, vendedora de tamales, se acercó con lágrimas en los ojos. Don Severino, mi nieta está enferma y necesita una operación carísima. Me dijeron que usted ayuda a la gente como nosotros. Severino la abrazó inmediatamente. Por supuesto que sí, señora. Mañana mismo vamos al hospital y vemos qué necesita su nieta. En ese momento, entre la multitud, Severino vio algo que lo hizo sonreír con nostalgia. Su vieja carriola oxidada, la misma que había usado durante 30 años. Se acercó a ella y la acarició como si fuera una mascota querida. ¿La va a tirar?, preguntó Miguel. Jamás, respondió Severino. Esta carriola me va a acompañar el resto de mi vida, no para trabajar con ella, sino para recordar siempre que mi riqueza no viene del dinero que tengo en el banco, sino de los brazos con los que puedo seguir ayudando a otros. Esa tarde, cuando regresó a su casa, Severino encontró sobre su mesa algo que lo llenó de una alegría indescriptible. Una carta escrita a mano con letra temblorosa. Estimado señor Lázaro, decía la carta, soy el hombre que lo humilló en la terminal hace 6 meses. Estoy escribiéndole desde mi cama de hospital, donde he pasado todo este tiempo reflexionando sobre mi vida. Quería pedirle perdón por cómo lo traté. Después de conocer todo lo que ha hecho con la fundación, me doy cuenta de que usted siempre fue mejor hombre que yo, incluso cuando no tenía nada. Espero que algún día pueda perdonarme. Con respeto y admiración, Ricardo Mendoza. Severino dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el mismo lugar donde tenía la foto de su madre. Después se arrodilló junto a su cama, como hacía cada noche, para dar las gracias. Gracias, Señor Jesús, murmuró, por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que recibimos, sino en lo que podemos dar. Y mientras oraba, sintió esa misma presencia cálida que había sentido aquel día bajo la ceiba, como si Jesús estuviera allí, sonriendo con orgullo por lo que su hijo fiel había hecho con las bendiciones recibidas. Las historias más hermosas son las que no terminan nunca, porque se escriben en el corazón de cada persona que toca. 5 años habían pasado desde el día del milagro. Severino tenía ahora 69 años, pero se veía y se sentía como un hombre de 50. Sus piernas, que Jesús había restaurado, no solo estaban fuertes, sino que parecían volverse más ágiles con el tiempo, como si cada acto de bondad que realizaba les diera nueva vida. La Fundación Severino Lázaro se había expandido por toda la República Mexicana y tenía programas de ayuda en Guatemala, Honduras y El Salvador. Había construido 12 hospitales gratuitos, 43 comedores comunitarios, 17 escuelas para niños de escasos recursos y más de 200 casas para familias sin hogar. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Severino no eran los números, sino las historias. Como la de María, una madre soltera que había perdido su trabajo y ahora dirigía uno de los comedores de la fundación. Como la de Roberto, un expresidiario que se había convertido en uno de los coordinadores más eficientes. Como la de la pequeña Esperanza, la nieta de la vendedora de tamales, que después de su operación exitosa había decidido estudiar medicina para ayudar a niños como ella. Esa mañana de octubre, exactamente 5 años después de su encuentro con Jesús, Severino caminaba por las instalaciones de la fundación cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la sala de espera había un anciano, vestido con ropa sencilla, cargando 2 maletas pesadas y con aspecto de necesitar ayuda. Por un momento, el corazón de Severino se aceleró. ¿Sería posible que...? Pero cuando se acercó, vio que efectivamente era solo un anciano normal, un campesino que había viajado desde un pueblo lejano buscando ayuda para su esposa enferma. «Buenos días, señor», saludó Severino. «¿En qué podemos ayudarlo?» «Busco al señor Severino Lázaro», respondió el anciano. «Me dijeron que él ayuda a la gente pobre como yo». «Yo soy Severino Lázaro», sonrió. «Platíqueme qué necesita».
El anciano le contó su historia. Su esposa tenía diabetes y necesitaba medicamentos carísimos que él no podía pagar. Había vendido sus 2 únicas cabras y viajado durante 2 días en autobús para llegar hasta Comitán, esperando encontrar ayuda. «Por supuesto que vamos a ayudar a su esposa», le dijo Severino inmediatamente. «Pero primero, déjeme ayudarlo con esas maletas. Deben estar muy pesadas». Mientras cargaba las maletas del anciano hacia la oficina, Severino sintió una familiaridad hermosa. Era exactamente lo mismo que había hecho toda su vida. Cargar las cargas de otros, ayudar sin esperar nada a cambio, servir con amor. Esa tarde, después de haber resuelto el caso del anciano y asegurado que su esposa recibiría tratamiento médico gratuito de por vida, Severino se dirigió al Parque San Sebastián. Era un ritual que había desarrollado. Cada año, en el aniversario de su milagro, iba a sentarse bajo la ceiba donde había conocido a Jesús. Se sentó en la misma banca, con Canela a su lado, que a pesar de tener ya muchos años, se mantenía sorprendentemente saludable y vital, y reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Mientras contemplaba el atardecer, se acercó una niña pequeña, de unos 7 años, que vendía chicles en el parque. Estaba descalza, con la ropa sucia, y tenía esa mirada de quien ha madurado demasiado pronto por las circunstancias. «¿Quiere comprar chicles, señor?», le preguntó con voz tímida. Severino la miró y en sus ojos vio el mismo desamparado que él había sentido tantas veces. «¿Cómo te llamas, niña?». «Lupita», respondió. «¿Tienes hambre, Lupita?». La niña asintió sin decir palabra. Severino se levantó de la banca y le extendió la mano. «Ven conmigo. Vamos a cenar juntos y después vamos a hablar con tus papás para ver cómo podemos ayudarte a ir a la escuela en lugar de vender chicles». Mientras caminaban, Lupita le preguntó: «¿Por qué me está ayudando, señor? Usted no me conoce». Severino se detuvo y se agachó para quedar a la altura de la niña. Con una sonrisa que recordaba perfectamente la sonrisa de Jesús, le respondió: «Porque hace mucho tiempo alguien muy especial me enseñó que cuando ayudamos a otros, especialmente a los más pequeños e indefensos, estamos ayudando al mismo Dios». En ese momento, una brisa suave movió las hojas de la ceiba y por un instante, Severino pudo jurar que escuchó una voz familiar que le decía: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Esa noche, mientras Lupita cenaba en casa de Severino y él arreglaba todo para que la niña pudiera empezar la escuela al día siguiente, reflexionó sobre el verdadero significado de su historia. No había sido solo sobre un hombre pobre que recibió riquezas. Había sido sobre el poder transformador del amor desinteresado, sobre cómo los actos de bondad se multiplican como ondas en un estanque, tocando vidas que ni siquiera imaginamos. Había sido sobre la verdad más profunda del universo, que Dios camina entre nosotros todos los días, disfrazado de gente que necesita ayuda y que cada vez que extendemos una mano amiga, estamos tocando lo divino. Hoy, la Fundación Severino Lázaro sigue creciendo. Miles de personas han sido ayudadas, millones de vidas han sido tocadas por la bondad que nació de la decisión de un hombre sin piernas que decidió cargar las maletas de un desconocido. Severino, ahora de 74 años, sigue trabajando todos los días. Sigue levantándose a las 5 de la mañana, sigue sirviendo comida a los necesitados, sigue cargando las cargas de otros y siempre, siempre termina sus días dando gracias por haber aprendido la lección más importante de la vida, que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar, que Dios nunca olvida a quienes aman sin esperar nada a cambio. Y que los milagros más grandes suceden cuando menos los esperamos, en las manos de quienes menos imaginamos. Este es el final de esta historia extraordinaria, pero no tiene que ser el final de tu historia. Cada día tienes la oportunidad de ser como Severino, de ayudar a alguien que lo necesite, de dar lo poco o mucho que tengas con amor. Si esta historia tocó tu corazón,
Ayúdame a que llegue a más personas dándole like a este video y suscribiéndote al canal. Déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo, qué hora es allí, y si conoces alguna historia parecida de bondad recompensada. Recuerda, tal vez tú seas el próximo Severino que está por encontrarse con un ángel disfrazado. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón dispuesto a ayudar. Los milagros suceden cuando decidimos ser instrumentos del amor de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia que cambiará tu vida para siempre.